Bueno, y aquí estamos terminando el 2024. Se fue, pero volando. Se fue volando. Por la ventana. Bueno, para no olvidar esos momentos increíbles que tuvimos, vamos a recordar algunos de los videos que yo los considero épicos. Hay algunos notables. ¿Ya, ¿Te parece? Partamos. Pongámonos cómodos. Vamos a verlo. Alejandro, vamos con el primer video, que la verdad es que hiciste un arreglo en un techo que me sorprendiste porque fue una tremenda pega y quedó muy bien hecha. Son pocos elementos de seguridad, sí, ¿eh? Sí, como que poco. Trabajar con todo el equipo de seguridad es incómodo porque uno no está habituado, pero siempre aparece la vieja y te vaya a caer y ponte esta cuestión. Y trabajáis tranquilo. Es que la vieja me cuida. Te cuida, no se preocupa. Para subirte al techo, extraordinario. Miren lo que es para mí subirme al techo, porque primero que nada, miro por debajo del techo y digo yo, esta cuestión se va a guatear. Oye, pero sacaste todo. Todo. Ay, yo no había visto esta parte, dejaste las vigas peladas. No, si las vigas peladas. Entonces ahí me di cuenta del riesgo que uno corre a andar por ahí arriba, porque los tornillitos que le habían puesto, olvídate. Ese techo estaba todo malo, entero malo. Prácticamente hubo que hacerlo entero de nuevo. Oye, ¿te gusta subirte a los techos? Acá está en otro proyecto. Me acuerdo de ese, teníamos que amoronar una campana a un quincho y obviamente era incómodo y con la escala y todo. Entonces la solución, armar andamios. Pero mira, lo fundamental de todo esto, porque uno no siempre es capaz de hacer todas las cosas, es el equipo que te apoya. Reclaman de repente, que vos no haces nada, que si yo me toca todo a mí. Pero bueno, uno hace lo que puede. Oye, antes te decían el tío soy, man. Después de estos programas, quedaste como el Spider-Man de Hum, seguro. Estás en forma, mi compadre. ¿Ah? No estoy en forma. Yo le digo a la vieja, mi último proyecto va a ser hacerme el cajón para que me entierren. Ese va a tener que ser XXL. XXL. ¿Estás ahí sentado? Prepárate. A ver. No tengo idea de qué es lo que es. De todos los 17 años que llevo en el HUM, nunca me había tocado hacer uno que me tocara solamente limpiar. Solo limpieza. O sea, no herramienta, no, limpieza. Agarraste escoba, pala y... Exactamente. No, ni en tu casa. No, si la jefa me tiene trabajando firme. La verdad es que fue un desafío porque había que lograr un cambio importante en una cocina, pero solamente limpiando. Te topáis con una cocina que está realmente muy sucia. El desafío es grande porque entre la grasa pegada en los muros, la campana, las bisagras que acumulan también suciedad. Bueno, aquí trabajamos con súper buenos productos que están todos en la tienda y la verdad es que el resultado fue espectacular. Yo nunca esperé que el resultado fuera ese. Cacha, mira, la suciedad que sale con los paños. Ahí está con esos guantes amarillos. Lo importante es que de repente uno piensa que los elementos de seguridad son casco, bototo y que se no. Guantes para las manos, para que cuando trabajáis con ácido, esas cuestiones que te quedan las manos pésimas, usar buenos guantes. Mira, la cocina está realmente muy, muy sucia. Para todos los proyectos que hemos hecho, la verdad es que logramos el objetivo de todas maneras. ¿Solucionamos? Solucionamos. James Bond. James Bond ahí con la máquina a vapor, que también es una muy buena herramienta. Y hasta sacando el refrigerador. Pero que hay unos leones. No, abajo salieron cosas así de hace 5 años, mira. Ahí te estáis preparando un copete, ¿no? No, soda cáustica. Pero si la gente en los comentarios, que eso es lo que manda al final, insiste o les gustaría que hiciéramos lo mismo en un baño, yo me comprometo a dejar un baño impecable, como nuevo, solo limpiándolo. Que Alejandro limpie el baño. Extraordinario. Ya, yo te ayudo. Pero yo voy a elegir el baño, güey. Pero yo te ayudo. Limpiemos el baño en mi casa y después te prendo la parrilla. Perfecto. Ya. No, limpiemos el baño en mi casa y después vamos a prender la parrilla a tu casa. Oye, es que hay una cosa que me tocó hacer harto este año y es videos con mascotas, conejos, perros, y me tocaron varios con gatos paseándote por aquí, qué sé yo, pero lo solucionamos súper bien. Te tocó hasta con conejo. Es que el conejo era genial, porque el conejo se comía su espacio para arrancarse, pues. Entonces le hacían, no sé, una reja con madera y ahí el conejo se le iba comiendo de a poco, se arrancaba al pastito de la entrada que es el que le gustaba. Entonces le pusimos fibrocemento. Y ahí está, el culpable. ¿Es el conejo? Ese. El auténtico Bad Bunny. El mismo. ¿Ah? Sí. ¿Cantará parecido? No creo. Lo más divertido que tú trabajabas y el conejo que te comía los cordones de los zapatos mientras tanto. ¿Lo pintaron después del fibrocemento? No me acuerdo.
Te juro que no me acuerdo. Creo que no grabé ni uno con animales. Pintamos, ¿viste? Sí, que viste, ahí pintamos? está, po. ¿Viste que pintamos? 2 manos de pintura le pusimos. En la casa de mi hijo tienen un Fox Terrier, que es lo más cariñoso, lo más inteligente, lo más simpático que hay ese perro. Y no tenía la puerta para salir al jardín. Entonces le hicimos una puertecita, la típica, que la empujan ellos. Y la velocidad con que lo hace, Pet lovers. pero dilo en castellano, los amantes de las Los mascotas amantes que de hay. las mascotas. Claro, ¿Ah? es increíble, increíble. Es todo un mundo. Es todo un mundo en los departamentos, en las casas, siempre la gente con sus mascotas. Para cada necesidad de la mascota hay la solución, existe, digamos. Hay que ir a buscarla, ya sabéis dónde. ¿No? En las tiendas de Sodimac, a través de la app, que hay que decir las 2P, la app La pap. y sodimac.com. Excelente, ¿qué más? Extraordinario. Me salió de una, ¿te fijaste? Nunca me aprendí ese verso, siempre uno tiene que leer 14 veces antes de decirlo. Hacen unos guiones que son re difíciles, pues. Entonces, al final termino criticándolo a ellos. Yo le di duro a las mascotas, tú le diste duro a la limpieza. Hagamos un cambio. El 2025... ¿Ya? Tú las mascotas, yo con la escoba. Pero hagamos el esfuerzo. No. Mantengamos las cosas como están mejor, ¿ya? No, yo grabo con gato, compadre, y termino con los ojos así. Pero es una lata. A mí me pasa con la escoba. Dejemos que ellos decidan. Comentario. Oye, hay un video que hiciste tú con otra persona que yo lo encontré extraordinario. Pedro, es el streamer del Twitch de Sodimac. Pedrito, Suagron. Ese mismo. Buenísimo, ¿no? Ese video estuvo notable. Y se notaba que el gallo no sabía lo que era un destornillador. Pedrito prácticamente nunca había agarrado un taladro. Entonces fue como explicarle todo de cero. Claro, aprieta aquí. Y la verdad es que se armó una dinámica súper entretenida, porque él también le ponía mucho empeño, tenía muchas ganas de aprender, y la verdad es que fluyó y salió un producto final súper bueno, en base a sus necesidades. necesidades, O sea, porque claro. yo de gamer no cacho nada. Tenéis para guardar los muebles, para colgar los audífonos, al otro lado los controles, y estoy seguro que muchos gamers se deben haber motivado con esto a hacer un hágalo usted mismo en su casa. A mí siempre me ha gustado enseñar. Y trabajar con alguien en estos videos es interesante, es una cosa que deberíamos probar más, ¿no? Pero te tiene que tocar a alguien que haga fácil que esta dinámica con la cámara sea agradable. ya. Es más complicado todavía porque se pone más complicado. nerviosa, se pone No, pero tenso, es que hay que no sabe si olvidarse. lo que está hablando está bien. Sí, hay que olvidarse estos gallos, aparte que son todos unos pesados. Pedrito, ¿aló? Sí. Próximo año grabáis con Alejandro. Yo he hecho varias cosas para los gamers, pero cosas más grandes. Ya cuando son cosas chiquititas me enredo, pero cosas más grandes ya me fluye. ¿Y qué es lo que era este proyecto? Ah, pero es harto más grande. Po. No, era una repisa. Estantería. Era repisa con estantería, con todo, ¿te fijas? Entonces, porque los gamers parten con una consola chiquitita, pero terminan con una cantidad de cachureo impresionante y al final no saben dónde ponerlo. Le gusta el Lethal Gamer. Sí, ¿No? sí. Todo con luces de todos colores, parece discoteca. Claro. Oye, la cantidad de tornillos que he puesto este año, pero millones. ¿No los contaste? Millones de tornillos. Y hay que avellanar, siempre hay que avellanar. No. Mira, si al final lo bueno de la de usted mismo es que tienes para todos los gustos. El proyecto que necesites, hágalo que usted. Pero para eso tienes que Tiene estar que- suscrito. Sí, de todas obvio, maneras. Y obvio. activar la campanita. Ya. El video más visto del año 2024. Redoble de tambores. ¿Quién sacó el premio? ¿Quién sacó el premio? No, Me ganaste. no te creo. Sí, me ganaste. Nunca me hubiera imaginado que este había sido el video más visto. ¿Ah? Destapar un inodoro. ¿Qué te parece? Destapar el water. Que yo creo que eso pasa en todas las casas. Aquí no hay casa que se salve ni departamento. En ninguna parte aquí del mundo. y en la quebrada aquí. Te pueden estar viendo el programa en México y pasa la misma cosa. Oye, extraordinario este proyecto. El equipo se esmeró muchísimo. Primero para hacerlo de una forma entretenida y después tuvimos que partir un inodoro por la mitad y que se viera de una forma bonita, de hacerlo dinámico. Sí. Y aquí ocupamos una herramienta súper buena que yo en lo personal nunca la había ocupado y sin duda a la gente le sirvió mucho. ¿La mano? tienda, ¿La comprar- mano? No. El sopapo no se salvó. Durísimo. No, el compadre que tapó el baño estaba bravo. Pero- Un Alejandro cualquiera. Una pasada por el baño, ¡pam! Sí. Pero había una pistola con aire a presión que la cargaba y disparaba y ¡pam! Sacaba todo al tiro. Fantástico. No, maquinaza. Sí. Mira, ahí. ¿Lo tiráis? ¡Oh! Y es salvaje. No, hay que tenerlo de todas maneras. O sea, aparte YouTube, que si del el proyecto, TikTok y todo. completo, Sí. el short también fue el más visto. Súper bueno. Súper Así que lo más épico del 2024, Destapar el inodoro. Tenía un buen desafío para el 2025. No, si tú lo haces re bien. Tú lo haces re bien. Lo mejor de todo, lo épico de lo épico es
la compañía de ustedes. Sin ustedes nosotros no seríamos nada. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Nada. Hay un chiste, eso, no somos nada, no somos nada. Es que no soy pariente del que se murió, decía, no somos nada. A toda la gente que nos está viendo, que nos acompañó durante todo el 2024 y siempre para atrás, muchas gracias. Que pasen unas bonitas vacaciones. Nos vemos en la temporada 2025. Todo el 2025. Suscríbanse, sigan dejando siempre sus comentarios que sirven demasiado para que nosotros podamos generar nuevas ideas, hacer nuevos proyectos. Buenas fiestas, feliz Navidad, Año Nuevo para todos. Fantástico. Abrazo grande y nos vemos el 2025. Completito, de enero a diciembre. Y hasta la vista. Se despide su amigo de siempre, el Hombre Araña. Sólido. Que llevamos mucho tiempo en esta cuestión, pues yo tenía el pelo más oscuro. ¿Qué año empezaste? Claro, yo llegué como 3 meses después que tú. Yo partí en septiembre del 2007. Y yo de haber empezado en diciembre, con todo. Toda una vida. Toda una vida. Creo que nos merecemos un viajecito, un paseíto, Sí. un paseíto Juma, alguna cosa. Un descuento. Un descuento.